y la entrevista anunciada para el día de hoy nos lleva a conectarnos con el profesor Israel Norberto Ulfe, quien fuera director de la UGEL número 4 del Ministerio de Educación. UGEL número 4 comprende Lima Norte, distritos populosos como Puente Piedra, Caraballo, Comas, incluso tengo entendido Santa Rosa, ¿no? Entonces ya estamos nosotros conectados con don Israel Norberto Ulfe, quien se acaba de levantar, ya se volvió a sentar en su correspondiente asiento, y yo quiero saludar a la distancia a don Israel. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Buenos días, mi estimado Oscar Larena. Buenos días a todos tus oyentes que en esta hora, pues, hay una sintonía bárbara porque tocas temas que realmente se ajustan a la realidad y son muy necesarios. Gracias por esta invitación que me permite comunicarme con una gran población, especialmente en un tema tan sensible como es la educación, que en estos momentos pasa situaciones muy difíciles. Claro, y don Israel, el tema de la educación que no necesariamente le están poniendo en agenda lamentablemente como prioritario. Yo entiendo que nuestro presidente de la República, maestro de vocación, de profesión, está muy comprometido, pero yo lo que no veo es que los grandes medios de comunicación estén en el debate de la educación en el Perú. Y mire usted, el día de ayer se cumplieron 600 días sin clases presenciales en nuestro país. Oiga, y esto lamentablemente tenemos que resaltarlo, y por eso es que solicité a usted su participación esta mañana para que nos diga qué es lo que está pasando con la educación en esta época de COVID, en que nos ha a todos eh, hecho tomar medidas de aislamiento obligatorio, y que se han cumplido 600 días sin clases presenciales. Usted ha tocado un tema que es preocupación nacional de manera muy especial de los padres de familia, porque sabemos que la educación es fundamental en el desarrollo del ser humano. Yo siempre he sostenido que la educación es la herramienta de liberación del ser humano, es la herramienta de libertad, es el instrumento para ser felices. Hemos tenido con esta pandemia graves problemas, sobre todo por política desacertada. Imagínense esta pandemia que se declara de manera oficial el 16 de marzo del 2020. Hubieron algunos vacíos y luego de manera urgente hicieron lo que llamó el ministro en ese entonces la educación remota. Y se habló tanto de que se iban a dotar de una mejor conectividad a nivel del país, que se iba a dotar a los estudiantes de tablets. Eh, Le exigían y le exigen a los maestros inmediatamente adecuarse a este nuevo sistema, y obviamente acá se puso en prueba y hay que reconocer y felicitar a los docentes que en medio de esta pandemia se adecuaron e hicieron estrategias para tratar de llegar a los alumnos, pero el problema es de que hay sectores en donde no hay conectividad, simplemente, y otros no tienen los aparatos digitales, no tienen los celulares, no tienen computadoras, y en un país en donde todos habíamos sido confinados, no había forma de que los padres de familia pudieran generar ingresos y también dotar de estos medios tan importantes para nuestro país. Usted lo ha dicho muy claro, 600 días de educación eh, sin presencia, o diríamos educación remota, 600 días que son irrecuperables. El tiempo, y lo sabemos todos, es irrecuperable, no es como una tarjeta al banco que si no retiro ahí queda. No, no, señor, aquí
este tiempo es irrecuperable y que le han ocasionado un daño tremendo. Y algo que yo también quiero puntualizar, se tocan otros temas de la vida festiva de los ministros, de la vida festiva del presidente que celebra el cumpleaños de sus hijos, pero un tema tan importante como es la educación simplemente se está soslayando. Y por ahí tenemos un ministro que sale a decir de que ya no será necesario la evaluación para ser nombrados los maestros. Es decir, se está dejando de lado la meritocracia. Y mi querido amigo, y esto los padres de familia deben saberlo, y es preocupación, ¿no? ¿Cómo es posible que el año 2020 se haya dicho que se aprueben los alumnos aún sin asistir a clases, aún sin asistir a clases? Esto es un daño irreparable que se le está haciendo. O sea, el profesor sentado frente a la computadora, el profesor que ambientó su sala para hacer su aula de clases, el profesor que preparaba su material, el profesor que puso a disposición sus aparatos digitales como su computadora, su laptop, sus celulares, gastó su energía eléctrica para tratar de llegar a los alumnos, el gobierno sale y dice, nadie será desaprobado. Oiga, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y lo peor, que en esta época de pandemia no se ha estado preparando la infraestructura de las instituciones educativas. Ha habido, de alguna manera, ahorros en los gastos de mantenimiento de los locales de las instituciones educativas. Por lo menos debió pues irse preparando estos colegios. Sin embargo, no hay nada de eso, mi querido amigo Oscar Varela. Profesor Israel Norberto Ulfe, yo lo escucho a usted y de verdad me conmueve tomar conocimiento, por ejemplo, la poca atención al maestro, es decir, a la persona, a la condición de maestro. Yo lo escucho a usted decir los esfuerzos que han hecho los maestros para poder adecuarse a las circunstancias y convertir de repente la sala de su domicilio en su aula, haciendo uso de recursos que no tenía, pero que los ha adquirido, a través vaya a saber uno de qué forma, pero ha logrado ponerse a la altura de las circunstancias y generar su aula virtual y poder estar con sus alumnos virtualmente. Nada de esto interesa al Estado. Sí, efectivamente. No se ha merituado el esfuerzo de cada docente, de cada auxiliar. Imagínense los profesores de educación física haciendo física en su sala, los profesores preparando sesiones de clase para llegar a los alumnos y que el gobierno diga que no hay desaprobado, así no hayan asistido a clase. Terrible. Imagínense el daño que le están haciendo a esta generación en plena formación de niños, adolescentes, ¿no? Y también va ahí los alumnos de educación superior de las universidades, de los institutos superiores pedagógicos. Y sumado a esto, el problema de la falta de empleo, el problema de que la situación del país está inestable, la inseguridad es terrible. Entonces, yo digo, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer? ¿No? Yo creo que siempre he establecido, yo he mirado eh, siempre la vida con optimismo, con mucha fe, ¿no? Digo, necesitamos gente que conozca el tema. No necesitamos que conduzcan nuestro portafolio los allegados al ministro, al gobierno. Necesitamos gente profesional y el Perú lo tiene. El Perú tiene grandes profesionales y de toda índole. No tenemos por qué estar poniendo bachilleres o poner como especialistas o como capacitadores a personas que en algún momento tuvieron procesos administrativos por algunas inconductas funcionales. En realidad, es el momento eh, de reflexionar y pensar en el futuro de lo más atesorado que tiene nuestro país, como es su juventud. Estamos haciendo nosotros alguna propuesta. Yo personalmente trabajo bastante en el tema educativo, siempre estoy debidamente informado
Y me alegra que haya periodistas como usted que exactamente nos diga 600 días sin educación presencial. Exactamente, y eso es fabuloso, ¿no? Usted sabe lo que significa para el alumno y el profesor estar frente a frente, interactuar. Es una etapa valiosísima, importantísima en la formación del ser humano. Y de la noche a la mañana, ponernos atrás de una pantalla, de un celular o de una computadora. Eso debió verlo el gobierno. Es más, ahorita somos, creo, el penúltimo en el país que aún no inicia la educación presencial. Estamos antes que Cuba. Yo no sé qué se está pensando, ¿no? ¿Qué se está pensando con esto? Porque la educación, hemos entrado en una situación muy difícil, ¿ah? Muy difícil, ¿no? No, yo no diría inadecuada, sino en una situación gravísima para la formación de nuestros jóvenes alumnos. Maestro don Israel, otro tema que no se está viendo, no se ha visto, no se ha querido ver, es que esta crisis educativa provocada por esta pandemia mundial del COVID ha llevado a que no se atienda, por ejemplo, el estado emocional de las personas involucradas. En este caso, la relación profesor-alumno se ha resentido en el sentido del aspecto psicológico. Nuestros niños, nuestros alumnos, afectados por los efectos de la COVID. Muchos han perdido familia, muchos han perdido sus padres. Hay alumnos que por la situación propia de la COVID no han podido acceder a un celular para estar conectados. Hay poblaciones donde la luz no ha llegado, porque en nuestro estado está así. Usted en el distrito tan importante de Lima Norte como es Puente Piedra, existen poblaciones donde no hay servicios básicos y son cientos, si no son miles de alumnos los que no han podido estar conectados con sus maestros a través de la digitalización. Pero yo digo, ¿esto tampoco es acaso motivo de debate? En efecto, usted lo señala con mucha precisión, el tema de salud mental de los estudiantes, que no solamente es de los estudiantes, sino de toda la población peruana por por este confinamiento prolongado y la angustia de saber si me voy o no a contagiar, si caigo enfermo, si voy o no a sanarme, si voy a un hospital, si voy a retornar a casa, si voy al hospital, donde no puedo ver a ninguno de mis familiares porque así establecen las normas de sanidad. Entonces, mi pregunta y algunas veces en algunas reuniones decía, ¿y la salud mental de los estudiantes? ¿No? ¿Qué se está haciendo? Sí. Cuando en el Perú hay una enorme deficiencia de psicólogos, faltan. Pero el otro problema es que el Estado le paga muy poco también a los psicólogos. Mire, yo tenía en la UG04 algo de 32 psicólogos y no permitían su nombramiento porque no tenían el cartón pedagógico. ¿Y cuánto ganaban? Menos de la mitad que de un docente. Y a cada psicólogo, ¿cuántas escuelas le daban? 10 a 12 escuelas para que vayan a hacer sus escuelas de padres. Pero ahora la situación se ha agravado más, ¿no? Los chicos se han vuelto ariscos, los chicos se han vuelto nerviosos. Hay una afectación terrible, ¿no? Y sobre todo, una situación en que han perdido sus padres, sus seres queridos, los abuelos, los hermanos. Pero yo digo, ante una situación como esta, ¿en dónde está la eficiencia de políticas del Estado que permita sobrellevar esta situación? No lo hay. Oiga, nos han pasado, el año pasado se han pasado engañándonos. Ah, incluso hasta no sinceraban el número de fallecidos, ¿no? Decían menos de lo que hay ahora. Ahora estamos en más de 200.000 fallecidos y veo con profunda preocupación de que nuevamente los hospitales se están siendo copados por personas contagiadas, ¿no? Entonces,
sea, ¿qué hacer ante esta situación, no? Los gobiernos locales, mi querido amigo, deben hacer algo. Yo creo que no solamente que sea el ministerio, podría ser una suerte de alianzas o de convenios con el Ministerio de Educación y que los municipios, en lugar de estar gastando dinero eh, a veces sin mayor justificación, decir, bueno, yo voy a contratar pues 50 psicólogos y lo vamos a dividir en los 4 conos y vamos a hacer nosotros centros de tratamiento, no de rehabilitación, sino tratamientos, cómo superar esta situación de COVID que vive nuestro país. Los municipios, como primera ventana de un distrito de la comunidad, deberían estar interviniendo, ¿no? Sin embargo, no lo hacen, solamente se dedicaron a recibir el dinero que les dio el Estado, distribuirlo más, y ahí van, y en medio de una crisis, mandándole notificaciones coactivas a los usuarios, a los vecinos, y presionándolos para que vayan a pagar el impuesto predial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá es una propuesta que los gobiernos locales deberían intervenir, ¿no? Deberían intervenir y ponerse a trabajar en el tema de la salud mental de la población. No solamente estar por ahí haciendo cosas intrascendentes, que nada contribuye a ayudar a superar esta situación de COVID que viven nuestros jóvenes estudiantes y la población en su conjunto. Don Israel, me están escribiendo nuestros seguidores y mire, esto parece que es una profesora, evaluación guiada. Nos piden ahora los estudiantes que se ausentaron en el 2020, ¿ah? Los estudiantes que se ausentaron en el 2020 tienen que ser evaluados sí o sí con B. Si no, se pueden cerrar las actas finales y por ende no se puede aperturar en la siguiente evaluación 2021. Ahora, ¿esto es responsabilidad del maestro? No, ¿No no, es no. acaso también parte de responsabilidad del padre de familia? Exponiéndose, fíjese usted lo que me dice, exponiéndose el maestro a ser denunciado por el padre de familia por hostigamiento, es decir, por exigirle algo que el ministerio obliga al maestro. La colega tiene toda la razón y felicito su intervención porque ha tocado un tema muy delicado y sobre todo que lo generó el Ministerio de Educación con su directiva. Mientras que el docente en su casa se esmeraba en preparar sus sesiones de clase, mientras que el maestro acondicionaba sus ambientes para dictar clases, luego sale la directiva, dice, todos serán aprobados, como dice la colega, aún así no hayan asistido, aún así no hayan asistido. Y el que desapruebe, simplemente la sanción disciplinaria va para el docente. Y lo ha dicho la colega con toda claridad. Los padres de familia, ¿dónde está la responsabilidad? También tenemos nosotros responsabilidades. Pero aquí, ¿qué cosa pasa? Ministerio de Educación, de la directiva. Entonces el estudiante dice, pero si todos van a aprobar, si yo estoy yendo a mis clases, ¿para qué voy a ir? El padre de familia que antes paraba pendiente de la clase que recibía su hijo, dice, bueno, pues también va a ser aprobado, pero no están valorando el daño irreversible que le están generando a los estudiantes. Entonces, acá hay una responsabilidad, padre de familia, que no asumió en su momento la responsabilidad de ayudar a su hijo en una situación tan difícil, el Ministerio de Educación y las UGEL que solamente cumplen a ojos cerrados lo que dice el ministerio, ¿no? Entonces, aquí la situación ya se está complicando y parece que también este año también van a hacer lo mismo. O sea, van a querer que aprobarlos sin que asistan o que el alumno no se haya esforzado, porque hay alumnos, yo observo, hay alumnos que no van a clase, pues, no van, se pasa lista y no están. No están. ¿Cómo se siente esa profesora? Y la directora los presiona a los docentes, la UGEL los presiona a los docentes, la DREP, es decir, le hacen un cargamontón a todos los colegas, pero la directiva viene de arriba, ¿no? Y eso es lo que ha generado esta indisciplina. Les han quitado autoridad a nuestros colegas. Ahora, hay otra pregunta, profesor Israel Norberto Ulfi, con esto quiero concluir. El Ministerio de Educación no ha priorizado la limpieza, desinfección y mantenimiento de los locales escolares. Muchos colegios, su infraestructura y mobiliario están inadecuados. Sí, lo dije al inicio,
que debió estarse avanzando con los presupuestos ya señalados, establecidos, comprometidos, de que ir trabajando en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Simplemente no lo han hecho, no lo han hecho. Y ahora están, y ya la Premier lo ha anunciado, de que en marzo inicia la educación presencial. Mientras tanto, nuestros colegios están abandonados, ¿no? Sin ningún tipo, no se ha habilitado técnicamente para que nuestros alumnos puedan ir con seguridad y los padres. Ustedes saben que, por ejemplo, en la educación inicial, el papá y la mamá, la abuelita, el tío o la chica en la casa va llevando al niño al colegio y ahí siempre hay esa que le digo, esa comunicación, esos contactos. No ha sucedido eso, ¿no? Entonces, lo único que yo he podido ver, y me parece que esto es negociado, y esto hay que denunciarlo, amigo Oscar, ¿no? Dice que cada 4 días los colegios deben ser desinfectados con amonio cuaternario. ¿Usted sabe lo que eso cuesta? Cada 4 días. O sea, no solamente están viendo el inicio de educación inicial, sino están viendo el gran negocio. Aquí las empresas que fumigan van a ser los grandes ganadores de este reinicio de clase cuando se les obligue cada 3 o 4 días la desinfección con este producto químico amonio cuaternario, cuando tranquilamente podía optarse otras medidas, como por ejemplo lavaderos, el uso del alcohol en gel, la limpieza permanente, de repente incrementar en cada colegio 1 o 2 más personales de servicio para que permanentemente estén haciendo la higiene y ellos mismos estén desinfectando. Pero se optan pues por la contratación de empresas que en realidad eso tiene ya nombres definidos. Muy bien, don Israel Norberto Ulfe, maestro, de verdad, muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias por responder las preguntas de sus colegas y también muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo me voy a quedar con lo que dijo al inicio. La educación es la herramienta de libertad de la persona y de verdad yo cuánto lamento que nuestra educación actualmente esté tan zarandeada, con tanta incertidumbre y de verdad tenemos que preocuparnos por nuestros alumnos. Esto es algo que la crisis nos está dejando con mucho dolor. Muchísimas gracias, don Israel Norberto Ulfe. Muchas gracias, mi amigo Oscar, y solamente unos 10 segundos para saludar a mis colegas y decirle que estoy al lado de ellos. Decirles que desde hace muchísimos años venimos luchando para que el gobierno nos pague nuestra deuda social el 30% por preparación y evaluación de clases, que hasta ahora solamente es pura demagogia. Nos han ofrecido 1.000 millones cuando eso no alcanza. Eso es lo que ya estuvo aprobado hace muchísimo tiempo. Los maestros necesitan ser reivindicados. Los maestros que somos los formadores de la juventud, de la construcción de toda una sociedad, debemos ser bien tratados. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Osquita, por esta brillante oportunidad que me das.